Estrategia y dinamización de redes sociales. Centro de Formación Generación 21. Iniciamos la unidad de aprendizaje 5, hábitos de uso en las redes sociales, donde vamos a ver estadísticas generales de uso de las redes sociales, al menos de una manera parcial. Nos vamos a basar en el Digital 2022 Global Overview Report, en el informe global de uso digital. En este informe, además de hablar de redes sociales, se habla de otros muchos aspectos relacionados con el uso digital en el mundo. Como vemos aquí, tenemos estadísticas de todo tipo y yo me voy a centrar en algunos aspectos muy concretos, más que nada, no tanto por ver los datos en sí, que se pueden ver en el informe, como por saber un poquito cómo interpretar las estadísticas. Aquí, por ejemplo, vemos una estadística que nos da información de hasta qué punto las personas utilizan los medios sociales, las redes sociales, como fuente para informarse de las noticias. Entonces, la realidad es que el dato es porcentaje de usuarios de Internet que dicen, esto es muy importante, que dicen que leer noticias es la principal razón para usar las redes sociales. Es decir, no se trata de cuántas personas ven noticias en las redes sociales, sino porcentaje de las personas que dicen que su principal motivación para entrar en redes sociales es ver noticias. Como vemos aquí, pues el mayor porcentaje está en hombres, ¿vale? Es la columna roja más alta, en hombres entre 35 y 45, 35 y 44 y hombres entre 45 y 54. Es decir, podemos decir que el mayor porcentaje de personas cuya motivación para entrar en redes sociales es ver noticias son los hombres entre 35 y 54 años. La diferencia entre hombres y mujeres no es demasiado significativa, ¿vale? Curiosamente, entre personas de 55 y 64 años son más las mujeres las que buscan las noticias en redes sociales que los hombres. Los hombres de esa edad también entran en redes sociales para ver noticias, pero se ve que porcentualmente su motivación para entrar en redes sociales es otra. ¿Vale? Recordemos que las motivaciones para entrar en redes sociales pueden ser de lo más variopinto. Otra estadística que, ya digo, me interesa que sepamos interpretar bien. Tiempo de uso de las aplicaciones sociales. Aquí estamos hablando de plataforma Android. Promedio del tiempo mensual que los usuarios globales pasan usando cada plataforma Android. Es decir, aquí no estamos hablando de del uso de cualquier aplicación, sino específicamente de los usuarios de Android. ¿Vale? Entonces, este estudio no se ha hecho preguntándoles, sino que se han utilizado datos de inteligencia artificial que proporcionan los propios teléfonos. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí vemos que, por ejemplo, TikTok se pasan 23,6 horas al mes los usuarios que tienen la aplicación de Android. ¿De acuerdo? Mientras que en YouTube, pues pasan 23,2 horas. Es decir, más de 23 horas. 23,2 es aproximadamente 23 horas y el 20% y unos 10 minutos. ¿De acuerdo? Perdón. Bien, ¿por qué hago hincapié en cómo se interpretan las estadísticas? Porque viendo esto podríamos llegar a la conclusión, simplemente en un vistazo del título, decir, pues la mayor parte que la gente pasa la mayor parte del tiempo en TikTok. Y no es así. Estamos hablando de tiempo que pasan en TikTok las personas que tienen la aplicación en Android. Es decir, estamos hablando de dispositivos Android. Pensemos, por ejemplo, que YouTube es una aplicación que nos sirve para verla en ordenadores, en dispositivos Android, en dispositivos de otras plataformas, pero sobre todo en dispositivos que no son móviles. Nosotros podríamos aquí extrapolar que a lo mejor lo que pasa en Android pasa igual en dispositivos, por ejemplo, iPhone o en dispositivos con otros sistemas operativos, en móviles. Pero YouTube, por ejemplo, es una aplicación que se ve en otros dispositivos y se ve mucho en ordenador. Muchas personas entran a YouTube desde el ordenador o entran a YouTube desde la televisión, desde las Smart TV.
Entonces, por eso digo que es importante que interpretemos adecuadamente las diferentes estadísticas. Aquí tenemos otra. ¿Qué hacen las personas? O sea, las actividades en social media por plataforma, por el tipo de plataforma. Aquí lo que nos dicen es porcentaje de usuarios activos de cada plataforma entre 16 y 64 años que dicen, aquí sí es lo que dicen las personas, que dicen que usan la plataforma por cada una de estas actividades. ¿Qué actividades son? Pues buscar diversión y contenido de entretenimiento, seguir o buscar marcas y productos, mantenerse al día de noticias y eventos que están sucediendo, mensajearse con amigos y familia y postear, o sea, publicar o compartir fotos o vídeos. Entonces, aquí sí, esto es lo que dicen las personas. Bueno, pues en el caso de Facebook, por ejemplo, pues el 71,3% de las personas dicen que, o sea, el mayor porcentaje de las personas dicen que se mensajean con amigos y familia. Fijaros otra cosa importante, si sumamos todos estos porcentajes, da más de 100. ¿Por qué? Pues que las personas han podido elegir más de una actividad. ¿Vale? Las personas tenían varias actividades y han podido elegir más de una actividad. Como vemos, para mí un resultado que sí es significativo en esta estadística es que el mayor porcentaje de todas las redes sociales, el mayor porcentaje de personas que publican está en Instagram. Es decir, Instagram es la red donde las personas publican sus propios contenidos o los comparten con un mayor porcentaje, que quiere decir que da la sensación de que en las otras plataformas las personas más bien miran y sin embargo en Instagram el nivel de participación es muy alto. Es algo más alto que el de Facebook, pero bastante más alto que el del resto. Por ejemplo, miremos TikTok. En TikTok solo el 35,4% de las personas dicen que comparten contenido, frente a un 78,6% que miran y que buscan diversión. ¿De acuerdo? Mientras que, por ejemplo, en Twitter, el 61% dicen que lo que buscan es noticias y eventos. Esto yo creo que de alguna manera, nos tiene que sonar un poco la realidad, porque quizás si analizamos, esto es una estadística a nivel global, pero si analizamos lo que nosotros hacemos, pues en el fondo también hay algo de esto. Yo, por ejemplo, me siento muy identificada. Es verdad que yo no utilizo Facebook casi para mantenerme en contacto con la familia ya, pero sí es verdad que a pesar de que yo no estoy mucho en Instagram, yo en Instagram no busco contenido casi. Prácticamente lo que hago es compartir yo, ¿vale? Y lo hace mucha gente. Entonces, bueno, pues esta diapositiva nos da esa información. ¿Qué hacemos en las diferentes redes sociales? Esto también es interesante si vamos a definir nuestro buyer persona. Más otra estadística. ¿Qué significa esta? Esta ya está circunscrita específicamente a España. Dentro del informe global hay informe por países. Lo que pasa es que la información que se da de cada país pues puede ser un poco diferente. No todas las estadísticas están disponibles para todos los países, porque bueno, hay cosas, encuestas y tal, que no se le hacen a las personas de todos los países. En el caso de España, aquí lo que tenemos es una diapositiva donde nos dice la audiencia potencial que los vendedores, que las empresas pueden esperar utilizando la publicidad en Facebook. Entonces, la audiencia potencial es de 20 millones de personas. El potencial respecto del total de la población es el 43%. Es decir, haciendo publicidad en Facebook se puede llegar al 43% de la población española. Se puede llegar al 49% de la población de más de 10 años. Y se puede, y el porcentaje de esas audiencias, el 53% son mujeres y el 47% es hombre. Es decir, son cifras bastante parecidas, pero fijaros que hay 6 puntos de diferencia. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues posiblemente que las mujeres, posiblemente algo que ya sabíamos, que las mujeres usamos más Facebook
que los hombres. Aquí, esto me parece bastante relevante, porque aquí sí es verdad que esto es lo que dice la gente. Porcentaje de los usuarios de Internet con 16 a 64 años que dicen cuál es su opción favorita de plataforma de social media. Aquí no es ni por sistema operativo ni nada, esto es tu favorita. Y aquí solo se puede elegir una. Si nos fijamos, aquí los porcentajes sí suman 100. O sea, a la gente se le diría, dime cuál es tu red social favorita. Se le da una lista y de esa lista tienen que elegir. Fijaros, en España el WhatsApp que está considerado una red social, es una red social de mensajería, ya lo vimos en la primera unidad, es la red favorita. Y efectivamente, yo creo que WhatsApp es la red favorita porque dentro de este rango de 16 a 64 años, que está el grueso de la población, aquellas personas que no se manejan mucho en redes sociales, sin embargo, utilizan WhatsApp, pues sobre todo para lo que utilizamos las redes sociales en España, que es para mantenernos conectados con la familia. Y la siguiente es Instagram, bastante por encima de Facebook, como podéis ver aquí. O sea, hay 9 puntos de diferencia, 9 puntos y pico de diferencia, es casi el doble el uso de Instagram respecto de Facebook, como plataforma favorita. Esto también es interesante para los que queremos utilizar las redes sociales como negocio o para gestionar una comunidad. ¿Vale? Bien, pues dicho esto, la actividad que hay que hacer aquí en esta unidad 5 es pues echarle un vistazo a estas estadísticas y comentar algo que te llame la atención. Me parece interesante que os familiaricéis con el uso de estadísticas porque en redes sociales, en la comunicación en redes sociales, en el mundo digital, el uso de indicadores, de estadísticas, etcétera, es absolutamente vital. La Internet es el mundo de los datos y tenemos que saber interpretarlos, leerlos y sacarles conclusiones. Entonces, por eso, la actividad es simplemente de análisis. Aquí no hay que construir nada, sino simplemente echar un vistazo y comentar algo que te llame la atención.